Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con muchísima energía, porque hoy tenemos un tema, ay, que me encanta. De esos que nos dejan con el corazón en un puño, pero también con una sonrisa. Y es que hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actorazo turco que nos tiene a todos locos, y de un gesto, inesperado. Un gesto que demuestra una vez más que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejar una huella profunda. Un gesto que nos habla de madurez, de empatía y de la capacidad de trascender las diferencias. Ya saben, en este canal nos dedicamos a desmenuzar la farándula, a analizar las noticias de los famosos que nos roban el sueño, y a charlar sobre esos detalles que hacen que nos enganchemos aún más a sus vidas. Y hoy nos sumergimos en el mundo de las emociones, de las relaciones que perduran y del poder del apoyo incondicional. Así que si eres de los que les encanta estar al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, si te apasionan las historias de amor, desamor y todo lo que viene en medio, este es tu lugar. No te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho, porque semanalmente subimos contenido fresco y emocionante que seguro te va a encantar. Activa la campanita para no perderte nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el tema del día. Prepárense para suspirar, para emocionarse y para reflexionar. Resulta que hace poco Kerem Bürsin sorprendió a todos con un gesto que honestamente no esperábamos. Un gesto de apoyo, de empatía, hacia una persona muy especial en su vida, su exnovia. Sí, estamos hablando de Hande Erçel, la guapísima actriz turca con la que Kerem protagonizó la exitosísima serie Love is in the Air. Ya saben, esa serie que nos tuvo a todos pegados al televisor, suspirando por Serkan y Eda, qué tiempos. Tiempos de romance, de risas, de drama y de una química que traspasaba la pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero. Para los que no estén muy al tanto de la farándula turca, Kerem y Hande fueron mucho más que compañeros de trabajo en la serie. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se hizo realidad. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, y sus fotos juntos inundaban las redes sociales y las revistas del corazón. Eran la pareja perfecta, el dúo soñado, el reflejo de ese amor que habíamos visto nacer en la ficción. Todos estábamos felices por ellos, creíamos en ese amor de cuento de hadas, hasta que lamentablemente la relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura nos entristeció a muchos, pero como suele pasar en estos casos, cada uno tomó su camino. El mundo se paralizó momentáneamente. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de teorías y de lamentos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su historia de amor? Las respuestas, como siempre, se quedaron en la intimidad de la pareja. Lo cierto es que, como en cualquier relación, los motivos pueden ser múltiples y complejos. El fin de una relación, por muy mediática que sea, es un proceso doloroso y personal. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en su carrera, protagonizando nuevas series y participando en campañas publicitarias. Su talento y belleza la han catapultado a la cima del estrellato. Y no solo eso, Hande ha demostrado ser una mujer comprometida con su entorno, una persona sensible y solidaria. También ha estado muy activa en causas sociales, especialmente en aquellas relacionadas con la salud de los niños. Su labor altruista es un ejemplo de su buen corazón y de su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Y aquí es donde entra en juego el gesto de Kerem. Recientemente Hande enfrentó una situación delicada. Su sobrina, la pequeña Mavi, ha estado luchando contra una enfermedad, y Hande ha estado muy volcada en su cuidado. Esta situación, por supuesto, es muy dolorosa y emocionalmente agotadora. La enfermedad de un ser querido, especialmente de un niño, es una de las pruebas más duras que la vida nos puede presentar. Es un momento de incertidumbre, de angustia, de esperanza y de una fuerza interior que emerge de lo más profundo del corazón. Es un momento difícil para la familia Erçel, un momento en el que cada abrazo, cada palabra de aliento, cada gesto de apoyo, se convierte en un bálsamo para el alma. Ante esta situación, Kerem Bürsin, a pesar de la ruptura sentimental, demostró que el cariño y el respeto pueden perdurar. Demostró que el amor, en sus diferentes formas, no tiene por qué desaparecer por completo cuando una relación termina. ¿Cómo lo hizo? Pues bien, no se quedó de brazos cruzados. Empezó a dar likes y a comentar en publicaciones en redes sociales donde se pedía apoyo y oraciones para la pequeña Mavi. No se limitó a un simple me gusta. Se involucró demostrando que su interés era genuino,
que su preocupación era real. Además, se le ha visto en fotografías que dan la impresión de estar cerca de Andy y su familia en momento complicado. La cercanía, el apoyo silencioso, la presencia, a veces, valen más que 1000 palabras. Un gesto que habla por sí solo. Un gesto que dice, estoy aquí, estoy contigo. Este tipo de acciones, aunque puedan parecer pequeñas, son muy significativas. Demuestran que aunque una relación romántica termine, el afecto y la consideración por la otra persona y su familia pueden seguir existiendo. Es un gesto de madurez, de empatía y de humanidad que honestamente nos emocionó mucho. Es un acto que nos devuelve la fe en la humanidad, que nos demuestra que el amor, en sus múltiples facetas, puede ser un motor de bondad y de conexión. Y es que en un mundo donde a menudo vemos enfrentamientos y rencores entre exparejas, es reconfortante ver gestos como este. Kerem Bürsin con este acto nos da una lección: el amor, en sus diferentes formas, puede trascender el tiempo y las circunstancias. Nos enseña que es posible mantener una relación respetuosa y amistosa con alguien a quien alguna vez amaste. Nos enseña que la madurez emocional no es una utopía, sino una elección. Además, este gesto también nos habla de la importancia de la solidaridad y el apoyo en momentos difíciles. Hande Erçel y su familia están pasando por un momento muy complicado, y el saber que tienen el apoyo de personas como Kerem, que fue parte de su vida y que sigue preocupándose por su bienestar, seguro que les brinda un poco de consuelo. Saberse arropado, saber que no se está solo, es fundamental en cualquier situación difícil. Hay que decirlo, no es la primera vez que Kerem demuestra esta faceta suya de persona empática y solidaria. A lo largo de su carrera, siempre ha estado involucrado en causas sociales y ha utilizado su plataforma para dar visibilidad a temas importantes. Es un hombre comprometido con el mundo que lo rodea, un hombre que entiende la responsabilidad que conlleva ser una figura pública. Es un hombre que con sus acciones nos inspira a ser mejores personas. Este gesto hacia Hande y su familia es una muestra más de ello. Es la demostración de que la fama y el éxito no tienen por qué ir de la mano de la frivolidad y el egoísmo. Ahora, ¿qué opinamos de esto? Pues a mí me parece algo digno de admirar. Es fácil criticar, juzgar y guardar rencor. Es fácil quedarse en la superficie, en el drama, en la controversia. Pero demostrar comprensión, ofrecer apoyo y mostrar respeto por la otra persona, especialmente en momentos difíciles, es un acto que merece ser aplaudido. Es un acto que requiere valentía, madurez y sobre todo, un gran corazón. Kerem Bürsin nos ha dado una lección de vida. Nos ha enseñado que la empatía es un superpoder. Y es que, no nos engañemos, la farándula a veces puede ser un poco complicada. Hay rivalidades, celos y muchas veces, las rupturas se convierten en batallas mediáticas. Los medios de comunicación a veces se enfocan en el sensacionalismo, en el morbo, en el conflicto. Pero ver a alguien como Kerem actuar de esta manera, con sensibilidad y cariño, es refrescante y nos recuerda que al final del día, todos somos humanos y que la empatía es un valor fundamental. Es un recordatorio de que la vida no es una telenovela, aunque a veces lo parezca. Por supuesto, en redes sociales la gente ha reaccionado de 1000 maneras diferentes. Muchos han alabado el gesto de Kerem, considerándolo un ejemplo a seguir. Han destacado su madurez, su sensibilidad y su buen corazón. Han expresado su admiración por su capacidad de dejar atrás el pasado y de centrarse en el presente, en el apoyo incondicional. Otros han especulado sobre si esto podría ser un indicio de una posible reconciliación. Hay la esperanza. Las redes sociales a veces se convierten en un caldo de cultivo para las teorías, las especulaciones y los sueños. Pero creo que lo importante aquí es el gesto en sí mismo, independientemente de las interpretaciones que se le quieran dar. Lo importante es la intención, el acto de bondad, el apoyo sincero. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, con este gesto inesperado de apoyo, es una muestra de que el amor, el cariño y el respeto pueden trascender el tiempo y las circunstancias. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la solidaridad y la madurez en nuestras relaciones. Nos recuerda que el pasado no tiene por qué ser una losa, que el rencor no es la única opción. Nos demuestra que a veces, las pequeñas acciones pueden decir mucho más que las grandes palabras. Nos enseña que el amor, en sus diferentes formas, es un tesoro que merece ser conservado. Nos invita a celebrar la bondad, a valorar la empatía y a construir un mundo más humano y compasivo. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes.
Les sorprendió el gesto de Kerem. ¿Qué piensan sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que es posible mantener una buena relación con una expareja? ¿Qué valor le dan a la empatía y a la solidaridad en un mundo cada vez más individualista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se queden con las ganas, compartan sus opiniones y hagamos de este canal un lugar donde podamos debatir y conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Quiero leer sus reflexiones, sus puntos de vista, sus corazones. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos analizado un gesto que nos ha robado el corazón, un gesto que nos recuerda que el amor y el respeto pueden perdurar incluso después de que una relación romántica llegue a su fin. Un gesto que nos hace creer en la capacidad del ser humano para ser bueno, para ser compasivo, para ser empático. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por escuchar mis palabras y por compartir este espacio conmigo. Cada vez que veo que se suscriben, que dejan un me gusta, que comparten mis vídeos, me dan más ganas de seguir creando contenido y de seguir compartiendo con ustedes las noticias y los chismes de la farándula que tanto nos gustan. Me dan la energía y el impulso para seguir explorando el mundo de los famosos, para analizar sus gestos, sus acciones y sus historias. Así que, por favor, no se olviden de dejar un gran me gusta, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos porque muy pronto volveremos con más noticias, análisis y chismes de sus famosos favoritos. Vamos a seguir explorando el fascinante mundo de la farándula, descubriendo historias, analizando comportamientos y, sobre todo, celebrando la vida y la humanidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la empatía es el camino.